excelentes temas musicales que tenemos aquí para regresar al programa, la verdad me gustan mucho. Bueno, tenemos lista, como se lo habíamos adelantado, a nuestra life coach, Eva Reynoso, con un tema que, mire, yo le recomiendo quédese porque a todos nos va a servir. Eva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente, Javier, encantada. Oye, el tema de hoy, los miedos, quisiera yo nada más que empezáramos distinguiendo de esto para no confundirnos. ¿Qué diferencia hay entre una fobia, un miedo y un temor? Para ubicarnos bien en lo que nos vas a hablar. Muy bien, Javier. Entre un miedo y una fobia, básicamente la única diferencia es la intensidad. Un miedo puede ser leve, una fobia es cuando incluso ya te impide hacer ciertas cosas. Entonces, básicamente es la intensidad. Y el temor puede ser un nivel de preocupación, pero realmente aquí la fobia pues ya necesita otro tipo de ayuda, otro tipo de apoyo, ¿no? Porque entonces ya estás entrando a cuestiones que quizá tenga que ver incluso un terapeuta. Entonces vamos a hablar hoy de los miedos. Los miedos. ¿Puedes ubicarnos en un contexto claro para que nos sirva de ejemplo? Por ejemplo, ¿miedo a qué o cómo? Sí, Javier, mira, hay muchísimos tipos de miedo y el miedo puede ser desde un temor a lo desconocido hasta el miedo a cambiar, pero en ese rango existen muchísimos tipos de miedos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los miedos básicamente en general, porque el miedo, sin entrar a la cuestión biológica, lo podemos definir de muchas maneras, ¿no? Como una preocupación anticipada a algo desconocido, como una evidencia falsa aparentemente real. Lo que es importante en relación a los miedos, Javier, es que sepamos que el miedo es parte de la naturaleza humana. Los miedos van a estar en nuestro día a día y van a ser nuestros fieles compañeros. Aquí, por eso, la importancia de aprenderlos a manejar. Desde el punto de vista de programación neurolingüística, se dice que lo que sucede con las personas que experimentan miedo es que estas personas imaginan esa situación de miedo y entran y la experimentan como si fuera algo real que está sucediendo. Y es por eso que empiezan a sentir miedo. Sin embargo, si estas personas ven esa misma o se imaginan esa misma situación, pero la ven de lejos o la ven desde una vista aérea saliéndose de la escena, lo que van a experimentar ya no es precisamente miedo, sino que van a experimentar los sentimientos del observador. Oye, eso estaría formidable, como por ejemplo cuando uno ve una película de terror, sí te pone inquieto, pero sabes que no eres tú y ni estás ahí. Sabes que no eres tú, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo podrías tú decir, Eva, si existe una gran diferencia para evitar la confusión con esto que acabas de decir, el miedo a triunfar o el miedo al fracaso? ¿Hay una gran diferencia entre uno y otro? ¿Cómo podemos distinguirla? Porque muchas veces nos paraliza el temor a cualquiera de las dos cosas, pero no sabemos cuál es. Sí, Javier, el miedo a fracasar o a lo que sea, Javier, es básicamente una emoción. El miedo como tal es una emoción y es energía. Entonces, hace un ratito yo decía, sin meternos en la biología del miedo, recordemos que existen 3 respuestas instintivas cuando sentimos miedo, que son el que te puedes congelar, el que puedes pelear o puedes huir. Y estas respuestas, estas reacciones han sido necesarias y siguen siendo necesarias para la supervivencia. Pero ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Que afortunadamente no nos enfrentamos a ese tipo de peligros o no sentimos esas amenazas. ¿Cómo entonces podemos manejar estos miedos que son más comunes? Y aquí es donde precisamente está el corazón de esta plática. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos miedo? Dinos, Eva, te escuchamos. Excelente. Las recomendaciones para hoy. Gracias, Javier. La primera, es muy importante que identifiques, cuando tú estás sintiendo miedo, que identifiques tus pensamientos o los temores que estás sintiendo y que los fundamentes en la realidad. Que exactamente tú identifiques qué es lo que estás pensando que va a suceder. Un ejemplo de esto es, quizá te da miedo hacer una llamada para vender algo, quizá te da miedo emprender algo que no conoces, o estás esperando para una entrevista y estás temblando de miedo, porque cuando haces este proceso, quizás tus pensamientos son, el entrevistador me va a estar juzgando, ¿qué tal si no me da el trabajo? Es que yo no voy a contestar bien. Cuando realmente puedes tener una visión completamente diferente y pensar
Ejemplo, bueno, el entrevistador es alguien neutral, ni siquiera me conoce, si no me va bien en este empleo puedo encontrar otro, yo me preparé lo suficientemente bien y voy a dar lo mejor de mí. Entonces es un proceso de identificarlo. 2, una vez que ya identificaste esos pensamientos de miedo o de temor, entonces pregúntate, ¿estos pensamientos, estos temores que tengo, son realmente verdaderos o me estoy anticipando a algo que desconozco? Esto es muy importante porque normalmente tendemos a concluir escenarios que son los peores y que ni siquiera están sucediendo, sino que es una, como dije en un inicio, preocupación anticipada o un temor anticipado. Entonces, una vez que tú ya identificaste tus miedos, tus pensamientos, tus temores y los fundamentas en la realidad, eso te va a ayudar mucho a que tengas más objetividad. Perfecto, suena muy interesante. Es interesante. ¿Cuál sería el siguiente, Eva? La tercera recomendación es que cuando tú estás sintiendo miedo, te preguntes, ¿qué le diría yo a un amigo que está en esta misma situación? El hacerte esta pregunta, Javier, te va a ayudar a que veas esa situación de forma más objetiva y que dejes de verla a través de un lente emocional. Le vas a quitar esa fuerza emocional negativa y lo vas a visualizar más tangible y de una forma más objetiva. Eva, está formidable esto que nos estás recomendando. Ahora, yo quisiera preguntarte, hace rato mencionaste en 2 ocasiones que no quisieras entrar en el terreno de lo fisiológico. La biología del miedo. La biología del miedo en sí. Sin embargo, nuestros pensamientos modifican nuestro cuerpo y si nosotros lográsemos modificar nuestro cuerpo, ¿no podríamos también modificar nuestra mente? Totalmente, todo nace, Javier, y se los voy a dar así como si fuera una formulita, todo nace con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y nuestras emociones son energía en movimiento. Nuestras emociones determinan nuestras acciones y nuestras acciones, que son los comportamientos, determinan los resultados que obtenemos. Entonces, claro que el cuerpo modifica la mente y la mente modifica el cuerpo. Tan solo la persona que está deprimida, que normalmente tiende a andar así, con los hombros caídos, la cabeza un poco inclinada hacia abajo, el simple hecho de que levante los hombros, levante su barbilla, levante la cabeza, vas a sentir y experimentar una sensación totalmente diferente. Entonces sí, el cuerpo y la mente están conectadas. ¿Y hay alguna técnica que nos pueda ayudar para ayudarnos a sacudirnos el miedo previo? Por supuesto, esta técnica, y es el regalo que les quiero dejar de las 4 recomendaciones, para mí, este es algo que pueden aplicar y practicar en cualquier momento, y es la técnica de las 20 respiraciones conectadas. Se dice, Javier, que la respiración es el poder de la mente. Y esta teoría ha sido reconocida y aceptada por miles de años en la India. La técnica de las 20 respiraciones conectadas es considerada, se originó en Oriente precisamente, y es considerada una de las técnicas más efectivas para manejar tus miedos o tus temores, preocupaciones, e incluso para manejar tus angustias, no solamente tus angustias, tus nervios, tu estrés y muchísimas otras cosas más. Algo que es muy importante tener en mente antes de aplicar esta técnica, Javier, son 3 cosas. Primero, esta técnica se debe de hacer durante un periodo no mayor a 30 segundos. Segundo, esta técnica, cuando la haces, siempre debes de respirar por la nariz en todo momento, y mientras estás haciendo las respiraciones, tienes que justamente hacerlo de tal forma que sea fluido, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Vas a hacer 4 respiraciones cortas y seguidas, y cuando termines cada 4 respiraciones, vas a hacer una respiración más larga y profunda. Esto ya se convirtió en 5 respiraciones. Esta serie de 5 respiraciones, Javier, la vas a repetir 4 veces seguidas, sin detenerte, durante un periodo no mayor de 30 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que las 20 respiraciones se convierten en una sola serie de respiraciones conectadas. Y es increíble porque realmente si tú te pones a hacerlo te vas a dar cuenta que no te lleva más de 30 segundos.
y esto es lo que te va a ayudar a eliminar en ese momento o en una situación donde estás a punto quizá de entrar a un escenario o a esa entrevista o a una situación que desconoces o hasta de cierto riesgo, te va realmente a serenar y te va a hacer sentir totalmente diferente. Te va a calmar, por Te supuesto, va a yo lo calmar. que sí, porque terminamos hiperventilando a final de cuentas, ¿no? Así es. Así Eva, es. qué interesante, ¿eh? Muy bien. La verdad es que te agradezco muchísimo la visita, amigos. Espero que les haya servido. Son muy buenos tips para ayudarnos a enfrentar nuestros miedos y no tan solo enfrentarlos, superarlos y poder dar el paso que nos lleva a donde queremos. Eva, ¿nos das tus números de contacto? Claro que sí, Javier. Me pueden localizar en el 664-314-5131, en mi página web en www.contigocoach.com o en Facebook como Life Coach Eva Reynoso. Life Coach Eva Reynoso con nosotros, aquí en Como Cada Mañana. Te agradezco mucho la visita, Eva. Gracias, Te esperamos Javier, la muy próxima amable. sesión. Vamos contigo, Aida.